Hola familia Betel, en esta hermosa semana de ayuno que estamos compartiendo en este mes de noviembre, quería compartirte una palabra que el Señor estuvo hablando en mi corazón en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo del 1 al 4 y después del 14 al 22. Habla acerca de Josafat, ¿no? Dice, cuando que pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, con ellos y otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hasezón Tamar y es en Gadí. Entonces él tuvo gran temor y Josafat humilló su corazón para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda. Y el versículo 14 dice, y estaba allí Hazael, hijo de Zacarías, hijo de Beraía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén. Y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta gran multitud, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y el versículo 17 dice, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid de mañana contra ellos, porque Jehová está con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, asimismo a todo Judá y los moradores de Jerusalén, y se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y el 22 dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y el monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Este pasaje habla acerca de cuando Josafat iba a la guerra, cuando venían enemigos del otro lado, dice la Biblia, del lado de Asiria, y del otro lado del mar y de Siria, venían contra el pueblo de Israel para pelear contra Josafat. Y yo voy indagando un poquito, busqué el nombre de Josafat, y el nombre de Josafat significa juzgado de Jehová. Y vemos acá en este pasaje cómo Dios utiliza la alabanza y la adoración como un arma, que ese es el tema que queremos enfatizar, o que yo quiero enfatizar en este día. La alabanza dice que es una cualidad de una persona, del latín significa eso. O sea que nosotros cuando alabamos a Dios lo demostramos y exaltamos sus atributos, los atributos de Dios, exaltando su belleza, su grandeza, su magnificencia, y no solamente eso, sino también hacemos como modo de celebración, que vamos a ver después más adelante por qué estoy dando esto. Y la adoración, como Pablo explicó una vez en lo que era Venga tu reino, el primero Venga tu reino, que se habló acerca de la adoración, Pablito explicó de que la adoración era amor supremo, y yo agregué que la adoración es algo que sale del corazón, ¿no es cierto? Es algo que sale de nuestro corazón, que sube a los cielos y llega hasta el corazón del Padre. Entonces, cuando estas dos almas se fusionan entre sí, combinan una combinación perfecta. Es un arma que nos ayuda a obtener lo que Dios nos quiere dar a nosotros. Entonces, son dos almas que el Señor nos entrega como hijos para poder utilizarlos en los momentos más difíciles de nuestra vida, que a veces como hijos no logramos a comprender el significado de la magnitud o de la importancia que tiene adorar y alabar a Dios en un momento de prueba, de tribulación. Acá lo vemos a Josafat temeroso, lo vemos a Josafat juzgado de Dios, ¿no? Lo vemos como que él está en una encrucijada, pero lo primero que él hace, dice la Biblia, es ir a Dios.
¿no es cierto? Es ir a consultar a Jehová. Y él empieza lo vemos en todo el capítulo 20 al principio, como a preguntarle a Dios. No es que vos nos ibas a dar, no es que tú eres el Dios del cielo y la tierra, que tú eres Jehová de los ejércitos. Comienza a preguntar y a buscar, preguntarle a Dios de qué forma, de qué manera iban a poder enfrentar esta situación. Entonces, el versículo 14 dice: y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Manatías, levita de los hijos de Asaf. Pero dice una sola cosa: sobre cuál vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, vino sobre él. Jaasiel significa contemplado de Dios, era un levita contemporáneo en el tiempo de Josafat, que estaba en el grupo de adoración, como hoy lo llamaríamos, estaba ministrando, ¿no es cierto? Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre él. Entonces podía ver en este pasaje o en este 3 puntos especiales o 3 puntos que nos muestran cómo nosotros como hijos de Dios tenemos que actuar en situaciones complicadas, difíciles, en luchas, en pruebas, en como quieras llamarle. Acá vemos que Jaasiel fue tomado por el Espíritu. Era un adorador, no era una persona que estaba de grande rango o que era conocida. No. Era una persona que estaba delante de la presencia de Dios. Y así como vos y como yo decía, quisiera ser un Jaasiel en este tiempo. Que el Espíritu me tome, que el Espíritu me posee. Porque podía ver en el versículo 14 el primer punto que todo hijo de Dios tiene que tener. Es dejarse guiar por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que dejarnos guiarnos por Él y dejarnos poseernos por Él ante situaciones difíciles. Jaasiel se dejó poseer por el Espíritu. Dice, vino el Espíritu hacia él. Y cuando vino el Espíritu, la luz es algo que iluminó su mente, su corazón. Y él pudo decir, él pudo hablar, él pudo dar las estrategias que Dios quería y que Dios iba a hacer con el pueblo. Y dijo, no es su guerra, es la de Dios. Y así Dios nos habla a nosotros en este tiempo. Que no es nuestra guerra, no es nuestra situación, no es nuestro problema. Es Dios peleando por nosotros, es Dios tomando su lugar en nosotros. Dios no te va a dar un problema si no te va a dar la respuesta. Dice su palabra que no te va a dar algo más de lo que no podamos soportar. Entonces el primer punto que uno tiene que tener es dejarse guiar por el Espíritu Santo. En el versículo 14 lo vemos. Y vemos cómo él comenzó a dejarse guiar por el Espíritu y comenzó a hablar lo que realmente Dios quería hacer con el pueblo. Entonces el primer punto es dejarse guiar por el Espíritu Santo. Una vez que uno se deja guiar por el Espíritu de Dios, que Dios te comienza a hablar, te comienza a guiar, te trae el punto 2, que es la directiva. Es una indicación, la estrategia que debes usar en el momento en el cual lo debemos utilizar. En qué situación de nuestra vida podemos utilizar. Porque el alabanza y la adoración son 2 armas poderosas que tienen muchísimas ramas. No solamente es lo que dice las alabanzas son las canciones rápidas, la adoración las canciones lentas. No, es un concepto errado que tenemos. La alabanza es algo mucho más, va más allá, y la adoración ni hablar, que lo vamos a explayar un poquito más ahora. El punto 2, entonces, primero dijimos guiarse por el Espíritu, y el punto 2 es tener la directiva de Dios, es tener las indicaciones estratégicas que Dios nos quiere dar para poder utilizar con estas armas. Vemos en el versículo 19 y el versículo 21, el 19 dice, y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Entonces, en este pasaje, en el 19, vemos 3 puntos. 3 puntos que hicieron los levitas, que fue lo que dio a entender el Espíritu de Dios a través de la vida de Jaasiel. Entonces vemos el primer punto que hicieron se levantaron los levitas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando habla de levantarse está hablando de una postura, no solamente natural, porque se levantaron, cuando uno está sentado se levanta, se pone de pie, sino también en lo espiritual. Ellos se pusieron de pie, en el espíritu, se pararon. ¿Qué le dijo Dios al profeta Ezequiel? Levántate sobre tus pies. Entonces ellos tomaron la postura de hijo, tomaron una postura diferente. Dijeron,
bueno, el Espíritu de Dios vino sobre Hazael, entonces nosotros vamos a comenzar a hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Se levantaron. ¿Y qué es lo que el Señor te dice en este tiempo? Que te levantes, no importa la situación que estés viviendo. Levántate, levántate, Cecilia. Yo le hablo a mi espíritu, alma, espíritu y Cecilia, levántate. No solamente en lo natural, para tomar una postura diferente. Una postura para levantarse en lo físico, sino también en lo espiritual. Entonces es tiempo de levantarnos. El segundo punto que veo en este versículo es: alabaron con fuerte y alta voz. ¿Qué quiere decir? Una vez que uno toma una postura espiritual, tiene que utilizar lo que Dios nos dio. ¿Y qué es? Nuestra voz. Nosotros no tenemos armas naturales, o sea, porque yo no tengo un arma, tenemos armas naturales, pero no la usamos. Tenemos que usar lo que Dios nos dio, que es nuestra voz. Nuestra voz es una arma muy fuerte, es un arma poderosa. Todo nuestra parte bucal está formada para resonar y que salga el sonido. Bueno, así tenemos que levantar nuestra voz para alabar a Dios. Tenemos que tomar esa actitud frente a nuestros enemigos. Esa voz firme, esa voz que levanta la mirada, esa voz que levanta la exaltación a Dios y que no solamente, sino que derriba a los enemigos. Y el tercer punto que veo es que ellos se vistieron de ornamentos sagrados. Y cuando estamos hablando de los ornamentos sagrados, estamos hablando primeramente de tener santidad, que la santidad es lo primero que un hijo de Dios tiene que tener, porque ante el infierno lo que va a vencer es la santidad. Lo único que vence al enemigo, más allá de otras cosas, pero el arma principal es la santidad. Es con algo que el diablo no puede contra nosotros, es contra la santidad. Y no solamente la santidad, sino Dios nos habló en el pasaje de Efesios capítulo 10 y habla en adelante la armadura que Dios nos entregó, vestirnos de las armaduras para salir a la guerra. Entonces los levitas iban delante de los guerreros, dice la Biblia, iban adelante de ellos, iban los cantores y detrás iban los que estaban armados. O sea, qué importante es que vos y yo, como hijos de Dios, tomemos esta arma poderosa para poder luchar. Vamos a ver que la alabanza no solo, como te dije, la alabanza no es una canción rápida. La alabanza es una declaración, es una guerra, es una honra a Dios, es un gozo, porque levantamos los atributos de Jehová, Jehová de los ejércitos, nuestro amado, nuestro pastor, nuestro amigo. Exaltamos los atributos de Jehová. Y hay momentos en que tenemos que utilizar la declaración, hay momentos en que tenemos que utilizar la guerra, hay momentos en que tenemos que utilizar la honra y hay momentos donde Dios nos va a dar gozo. Y la adoración lo mismo, está la adoración profética, la adoración de guerra, el cántico nuevo espontáneo que hacemos. Esas son armas que Dios nos va a dar, directivas, como le dijo a Josafat, por medio de este muchacho que por ahí nadie daba nada, Hazael, que no sé si se nombra otra vez en la Biblia, o si se nombra, no sé, porque yo estoy hablando de este pasaje en sí. Entonces, este muchacho comienza a hablar de lo que Dios quiere hacer, de lo que Dios va a hacer a través de la alabanza y la adoración. Entonces, qué importante saber en qué momento utilizar cada arma. Como hay diferentes calibres de armas en lo natural, también hay en lo espiritual. Estábamos hablando de la guerra, de la declaración, de la adoración profética. El infierno teme cuando un hijo se levanta. El infierno teme cuando un hijo toma la postura de hijo y comienza a declarar en el mundo espiritual lo que va a suceder. Hermano y hermana, no temas, no necesitas ser cantora o no necesitas tener una gran voz para hacerlo. No, porque Dios te dio tu voz, la declaración, el Espíritu está en vos. Por eso yo quiero ser un Hazael en este tiempo. ¿Cuántos les gustaría que ser un Hazael en este tiempo, que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros? Y por último te dejo que no solamente la alabanza es el cántico, sino también lo vamos a ver en el capítulo 6 de Josué, versículo 10 y versículo 16, donde habla del grito. El grito también es una expresión de un arma, porque cuando ellos gritaron, dice la palabra, dieron 7 vueltas alrededor de Jericó, de los muros de Jericó, y cuando gritaron los muros cayeron. Entonces no solamente vemos que es cántico, rápido, lento, como quieras interpretarlo, que no es así como yo te lo estaba explicando recién, la alabanza, de la declaración, la profecía.
sino también es el grito de guerra. Pero ¿para qué nosotros tenemos que utilizar? ¿En qué momento tenemos que utilizar cada cosa? Eso Dios nos va a dar. La estrategia nos va a decir en qué momento vamos a tener que utilizar. En este caso le mandó a Hazael que hable el Espíritu de Dios a través de él y comenzó a declarar que la guerra no era de ellos, sino que era de Dios. Entonces ellos utilizaron esta arma y no solamente vemos esto, sino vemos que en el capítulo del 22 al 30 Dios le da la solución, le da la victoria, que esos enemigos comienzan a confundirse entre ellos y a matarse entre ellos. Y dice que Dios les da una bendición tan grande que dice que el pavor de Jehová cayó sobre todo el pueblo y sobre toda aquella nación, porque fue algo tremendo lo que Dios hizo. Entonces, hermano, yo en esta semana de ayuno, yo lo que te aliento, lo que te animo es que te levantes, que le pidas al Señor que el Espíritu, así como vino el Espíritu Santo sobre Hazael, venga sobre ti, venga sobre mí y nos diga en qué momento utilizar cada arma, la alabanza, la adoración, la guerra, la declaración. Hermanos, en esta hora yo te animo que en esta semana de ayuno comiences a levantarte, a tomar tus ornamentos, como tomaron el pueblo de Israel, sus ornamentos sagrados, la santidad, la armadura. Tenemos tantas herramientas en la Biblia que Dios nos dio para utilizar. Utilicémoslo, comencemos a levantar nuestro espíritu en esta hora. Yo te animo en esta semana de ayuno que comiences a poner en práctica esta palabra. Y vas a ver cómo Dios comienza a tomar el control sobre su situación, el control sobre tu problemática, el control sobre la que estés viviendo. Comenzá a alabar, comenzá a adorar, pedirle a Dios que te diga cuál y en qué momento utilizar cada arma y cada estrategia, porque la adoración y la alabanza son armas poderosas. Que Dios te bendiga y que en esta hora puedas comenzar a implementar esta palabra y que puedas levantarte en el nombre de Jesús. Amén.